Bueno, he nombrado esta charla o esta participación de ideas y de conceptos como el carácter narcisista, psicogénesis y sociogénesis de nuestro malestar cultural. Comienzo estos apuntes, estas notas, con un epígrafe el cual se puede leer. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconscientes, ese montón de espejos rotos. Yo les pediría que este epígrafe para lo puedan mantener en mente, porque me parece que en cierta forma atrapa, reduce varias de las ideas que yo les quiero transmitir aquí hoy. Bueno, hablar de carácter narcisista, o más aún, o también del mito de Narciso, el cual Ovidio escribiera un siglo antes de nuestra era, pareciera una simple petulancia o quizás un trabajo meramente estéril. Gracias. Sin embargo, tanto el carácter narcisista como lo que hoy se nombra como clínica del narcisismo tiene las más hondas implicaciones, tanto psicológicas como metapsicológicas, en nuestra época. Del carácter narcisista se desprenden elementos constitutivos del sujeto en general y del psiquismo en particular. Como veremos, el narcisismo nos aporta conceptos tan elementales para la comprensión psíquica, tales como ciertas facetas funcionales, tan elementales para la comprensión, es decir, pensar el aparato psíquico sin el narcisismo es prácticamente imposible. Es la concepción narcisista o es la utilización que hace Freud del mito de Narciso lo que genera un parteaguas en las nociones, en las elaboraciones, en las construcciones del psicoanálisis, y estas también serán retomadas por otras corrientes de la psicología. No es verdad que el psicoanálisis se haya apoderado del tema del narcisismo. Son muchas las disciplinas que así lo han tomado. Ciertas facetas funcionales del aparato psíquico, aspectos de la vida amorosa hacen referencia al psicoanálisis, y el origen del ideal del yo es un tema tan importante, tan relevante, porque es lo que dará pauta a aquella construcción teórica de lo que es el superego. Es decir, se puede interiorizar la cultura a partir de la construcción psíquica del propio ideal del yo. ¿Cómo se va a construir ese ideal del yo? Tiene que ver fundamentalmente con lo que Freud escribe en el texto, con lo que podemos hoy día conocer como carácter narcisista. Básicamente yo quisiera resaltar esto. El texto de introducción del narcisismo de Freud habla sobre la constitución del yo, además de los elementos anteriores. A su vez, el narcisismo incluye la búsqueda de la autonomía y la autosuficiencia con respecto a los otros, la pretensión de dominar y negar la alteridad. Nos marca las diferencias entre autoerotismo y el hombre objeto. Nos da referencias sobre las oscilaciones entre lo fantasmático y la realidad. Son estos solo algunos puntos de entrada para comprender las complejas relaciones entre el yo y el otro, la regulación de la estima de sí mismo, así como el interés exacerbado por la identidad. Esto solo por mencionar algunos. Además, el asunto no solo queda a un nivel teórico, eso también es muy importante, sino, como ya se sugirió, este tema tiene la más alta relevancia clínica, pues como varios autores lo han descrito, el carácter narcisista tiene que ver con oscilaciones intensas de la autoestima y del sentimiento de identidad, desesperanza, apatía, depresión, hipocondria, trastornos del sueño y del apetito, crisis de ideales y de valores, identidades borrosas, impulsiones, adicciones, la habilidad de los vínculos, omnipotencia y predominio del pensamiento mágico. Es decir,
si hacemos un cotejo, tanto a nivel teórico como a nivel clínico, el narcisismo es una pieza que yo siento que no puede faltar en cualquier construcción psicológica que se haga de un otro. ¿Hasta qué punto el narcisismo o el carácter narcisista no es un síntoma de la sociedad actual? ¿Hay una influencia del narcisismo en la construcción de los parámetros de salud y enfermedad? ¿Las patologías del narcisismo están bien atendidas? Cuando decimos que alguien es narcisista, ¿qué aspectos de la habilidad tiene? Cuando decimos que el narcisismo es pasajero, ¿por qué vino y por qué se va? Estas son algunas de las preguntas que nos hacen pensar que el narcisismo no es solo una característica de la sociedad actual, sino, bueno, no desde mi punto de vista, sino más bien comparto el punto de vista de muchos, que es la enfermedad del momento. El carácter narcisista es una de las enfermedades de nuestra época. Ahí radica la importancia de indagar al respecto, pues al hacer referencia al narcisismo, sabemos ya que no solo es hacer referencia a la psicogénesis, sino probablemente también a la sociogénesis de nuestro momento y a uno de los factores constitutivos de nuestra subjetividad. Como lo dice Gilles Lipovetsky en su famoso texto La Era del Vacío, cito: la sociedad moderna era conquistadora, creía en el futuro, en la ciencia y en la técnica. Se instituyó como ruptura con las jerarquías de sangre y las soberanías sagradas, con las tradiciones de lo universal, de la razón y de la revolución. Esa época se está disipando. Nuestra sociedad postmoderna, ávidas de identidad, de diferencias, de conservación, de seguridad, en ellas se disuelve la confianza y la fe en el futuro. Ya nadie cree en el porvenir ni en el progreso. La gente quiere vivir enseguida, aquí y ahora. Conservarse joven eternamente y ya no forjar un hombre nuevo. Lipovetsky continúa y nos dice: a cada generación le gusta reconocerse y encontrar su identidad en una gran figura mitológica o legendaria que reinterpreta en función de los problemas del momento. Edipo como emblema universal, Prometeo, Fausto o Sísifo como espejo de la condición moderna. Hoy, Narciso es, a los ojos de un número importante de investigadores, el tema central. ¿Es Narciso nuestro gran héroe actual?, dice Gilles Lipovetsky. El narcisismo no, hasta ahí la cita, perdón. El narcisismo no es una ideología teorizada, no. Es una ideología real, concreta, fáctica. En la vida de todos está presente. Está metida en los hábitos y costumbres de muchos de nosotros. Entonces, el carácter narcisista es una estructura constitutiva de la personalidad postmoderna y debe entenderse también como la resultante de un proceso global que rige nuestro funcionamiento social. Para mí, lo más importante de este espacio, que se ha dicho de paso, celebro que la universidad los haga, y además creo que es importante que se puedan multiplicar. Para mí lo más importante de aprovechar este espacio es resaltar la importancia del término de narcisismo, de que nosotros en nuestra práctica psicológica podamos valorar y podamos atesorar qué va el narcisismo y sobre todo cómo esto impacta en nuestro acontecer social, en nuestra construcción subjetiva, en nuestra forma, en nuestra vida familiar, en nuestros sueños, en nuestras pasiones. Trataré de hacer un breve esquema escueto, pero
que podamos entender la importancia del narcisismo en nuestra época y la implicación que esto tiene a nivel psicológico me parece fundamental. Aprovechar este espacio en ese sentido. De esta forma, en esta presentación quiero recordar el propio mito de Narciso, escrito por Ovidio allá en el año 45 antes de nuestra era. Es verdad, pareciera que el mito es conocido por todos, pero también a veces, como sucede con la represión, es injustificadamente olvidado. Después de contar ciertos puntos, cierto extracto del propio mito, intentaré hacer un breve resumen sobre la coyuntura del texto de Freud de 1914, el cual se llama Introducción al Narcisismo, y por último trataré de exponer cómo es que el narcisismo juega un papel tan determinante en nuestra cultura y por ende en nuestro quehacer psicológico. Bueno, pues como ya muchos de ustedes saben, Narciso era un joven bellísimo, era deseado por hombres y por mujeres a igual. Una de ellas, que se enamoró profunda y ciegamente de Narciso, fue Eco. Eco era una mujer muy parlanchina que fue castigada por los dioses porque le gustaba tanto hablar que a veces, como se dice popularmente, no se medía y hablaba de más. Y alguna vez habló de más, haciendo referencia a ciertas infidelidades de los dioses, y a Eco la castigan. A Eco la castigan y le dicen: no te vamos a quitar la voz, sino que tú vas a estar condenada a solamente repetir lo que los demás dicen, y sobre todo la última parte de que los otros dicen. Tú no vas a poder tener tu propia voz, tú no vas a poder tu propio sentido verbal, lo vas a perder. Ese es el castigo de Eco. Perdónenme la vulgaridad por andar de chismosa, ¿no? Eco se enamora profundamente de Narciso y Narciso la despecha. Le dice: no, me parecía muy raro esta mujer que se acercaba a él, pero que ella solamente hacía referencia o solamente decía lo último que Narciso expresaba. Entonces la rechaza, como había rechazado a muchos más. Ovidio nos dice: a Eco el amor se le adhiere a las entrañas y crece con dolor de haber sido rechazada. Inquietantes insomnios extenuan su cuerpo digno de compasión. La delgadez arruga su piel y la savia de su cuerpo se desvanece o evapora en los aires. Solamente quedan la voz y los huesos. La voz permanece y se dice que sus huesos han tomado la forma de las piedras. Desde entonces, Eco está oculta en los bosques y no se le ve por monte alguno, pero todos la oyen. Un sonido vive en ella. Así como Narciso se había burlado de esta, así se había burlado antes de otras ninfas en las aguas o en los montes y de otra multitud de jóvenes. Por esto, alguno de los despreciados levantó al cielo sus manos y clamó: que Narciso llegue a amar de ese modo y que jamás goce del ser amado. Que Narciso llegue a amar de ese modo y que jamás goce del ser amado. Así, la diosa Lucia accedió a estas justas súplicas. ¿Qué le pasó a Narciso? Ovidio cuenta que había una vez un cristalino manantial cuyas aguas brillaban como la plata, al que jamás se había acercado ni los pastores, ni las cabras que pastan en las montañas, ni ninguna clase de ganado. Era un sitio al que no había turbado la presencia de pájaro alguno, ni bestia salvaje, ni la hoja de un árbol había alterado la pureza de dicho manantial. Crecía por sus alrededores un césped
que la cercana humedad alimentaba, y la fronda del bosque no consentía que el sol calentara en modo alguno aquel paraje. Narciso, agotado por el esfuerzo de la caza y el calor, se tumbó en el suelo, atraído por el aspecto del lugar y por la frescura del manantial. Al desear calmar la sed, creció en él otra sed. Mientras bebe, sorprendido por la imagen de la belleza que contempla, ama una esperanza sin cuerpo. Cree que es un cuerpo lo que es agua. Se extasía de sí mismo, él inmóvil, el rostro impasible, semejante a una estatua talada en mármol de Aros. Tendido en el suelo, contempla sus ojos, dos luceros, sus cabellos dignos de Baco y de Apolo, sus lisas mejillas, su cuello de marfil, su gracioso rostro que se entremezclan el rojo y la blancura de la nieve, y admira todo lo que en él resulta admirable. Con imprudencia se desea a sí mismo, y el mismo que alaba es alabado. Y mientras persigue es perseguido, y al mismo tiempo que enciende se abraza. No sabe qué ve, pero a lo que ve lo consume, y el mismo error que le engaña le excita. ¿Por qué tratas de coger en vano fugaz imagen? No existe en ningún lugar lo que buscas. Apártate. Lo que amas lo perderás. Pero me encanta, le veo. Pero no encuentro, sin embargo, lo que veo y me encanta. Tan grande es el error que se apodera de mi amor. Y para que sea mayor mi dolor, ni nos separa un dilatado mar, ni un camino, ni los montes, ni las murallas con sus puertas cerradas. Únicamente un poco de agua es lo que nos separa. Él mismo desea ser poseído, pues cuántas veces nos besamos en las nítidas aguas, otras tantas intenta hacerlo levantando hacia mí su boca. Diríase que puedo tocarlo. Es un pequeñísimo obstáculo el que se interpone entre los amantes. Quien quiera que seas, sal fuera. ¿Por qué, joven sin igual, me engañas? ¿A dónde vas cuando te busco? Ciertamente, ni mi figura ni mis años pueden hacer que huyas, y también me han amado muchas ninfas. No sé qué esperanza me infundes y prometes con tu rostro amigo, cuando yo alargo mis brazos hacia ti, tú los extiendes también. Cuando yo sonrío, tú sonríes. También a menudo he notado tus lágrimas cuando yo lloraba. Con una indicación de cabeza respondes a mis señas y, por lo que puedo sospechar por el movimiento de tu hermosa boca, tú me diriges palabras que no llegan a mis oídos. Yo soy ese, me he dado cuenta, y mi imagen me engaña. Me abrazo en el amor de mí mismo, me agito y llevo ese fuego. Dijo esto, y fuera de sí, se volvió hacia su misma imagen, y con sus lágrimas enturbió las aguas. Ya al volverse el estanque, se oscureció la imagen reflejada. Habiendo visto que se marchaba, Narciso exclamó: ¿a dónde huyes? Quédate y no me abandones, cruel, porque te amo. Séame permitido contemplar lo que no puedo tocar y alimentar mi desdichado delirio. Tan pronto como observó esto, una vez que de nuevo se agitó el agua, no pudo soportarlo más, sino que comenzó a deshacerse la cera con el calor y las escarchas matinales cuando el sol calienta. Así, consumido por el amor, se funde y poco a poco se ve devorado por el fuego secreto y ya no tiene el color donde se mezclaba el blanco y el rojo, ni el vigor, ni las fuerzas, ni lo que antes complacía en ser contemplado, ni quedaba el cuerpo que en otro tiempo había amado Eco. Narciso dejó abatir su cabeza lánguida sobre el verde césped, y la muerte cerró los ojos que admiraban la belleza de su dueño. Incluso entonces, cuando fue recibido en la morada del infierno, se contemplaba en las aguas Estigias. Sus hermanas, las ninfas, le lloraron,
y cortados sus cabellos los ofrendaron a su hermano. Las triadas también le lloraron. Eco hacía resonar sus lamentos. Y ya se preparaba la pira, las vacilantes antorchas y el féretro, pero el cuerpo no aparece por sitio alguno. En vez de cuerpo encuentran una flor de color azafrán, cuyo centro estaba rodeado de blancos pétalos. Es la flor del narciso. Este mito, esta historia, impactó a muchos. Bueno, ha impactado que es una historia que ha perdurado más de 2000 años. ¿Qué hizo Freud con esta historia? ¿Por qué para Freud fue tan relevante? Hay tantísimas cosas, por supuesto en sentido metafórico, que Freud intentó colocar en otro sitio, intentó transformarlo en una propuesta teórica que habla de muchas cosas, habla de cómo se genera el pensamiento, habla de cómo se construye el yo, que hace referencia al amor, que habla de la relación entre madre y bebé, habla de cómo la cultura también nos va formando a nosotros. No es del todo exacto que Freud retomara el término del narcisismo hasta su texto de introducción al narcisismo. Como en Freud, digo, no es exacto porque en Freud prácticamente nada es exacto. Todo es polivalente, como nos decían en la conferencia anterior. Yo creo que el propio Freud también era polimorfo en varios sentidos. Y también un poco narcisista. Pero bueno, eso no le quita el valor a la teoría, ni mucho menos. En Freud el tema es particularmente complejo. Qué raro, porque no existe en Freud una teoría única sobre el narcisismo, y a lo largo de la obra dejó planteados una serie de problemas que por su implicación con otras temáticas vuelve imposible el intentar dar cuenta de ellos en un primer acercamiento. Freud siempre demanda eso. Hay que acercarse varias veces a él. Quizá, más que varias teorías sobre el narcisismo, sería mejor decir que Freud formuló teorías e ideas diferentes unas de otras, contradictorias algunas. Lo llamativo de esta situación es que prácticamente todos los autores que han escrito sobre el narcisismo reconocen que el texto de introducción de 1914 es un parteaguas en la obra freudiana. La segunda teoría pulsional, así como la segunda tópica, son incomprensibles sin las nociones del narcisismo. Del mismo modo, podríamos pensar que la clínica en psicoanálisis es incomprensible sin las nociones del narcisismo. Varios son los problemas que dejó teórica y clínicamente este texto. Antes del texto de Freud de 1914, ya había recurrido en varias ocasiones al concepto. Por una parte, es un concepto que utiliza las más de las veces para dar cuenta de las situaciones patológicas, principalmente la paranoia y la homosexualidad. Para Freud, ambas patologías guardan estrecha relación con problemas narcisistas. Pero también lo usa para explicar el pensamiento mágico y para establecer, a partir del texto de Scheber, el texto famosísimo del presidente Scheber, un estadio de desarrollo de la libido que estaría entre el autoerotismo y la elección de objeto. Esto, siempre que uno lo lee y uno lo comparte en una plática, lo dice uno con una liviandad, con una facilidad, entre el autoerotismo y la elección de objeto. Sí, nada más que entre esas dos nociones está el adentro y el afuera. Entre esas dos nociones está justamente el objeto de la psicología y por supuesto también de la metapsicología, del psicoanálisis. Entre ser cuerpo y ser una masa de carne, huesos, y ser un ser humano. Es como también nos lo ha sugerido tantísimas veces la psicología. Una cosa es el nacimiento biológico
el cual es absolutamente, bueno, en muchos casos, ¿no? Todavía sabemos que no es así, fechado, vamos al registro civil, el niño nació tal hora, tal fecha, ese es el nacimiento biológico. De manera muy arbitraria, de manera un poco salvaje, puedo decir que ese es el nacimiento autoerótico. Va a haber otro nacimiento, que es el nacimiento de la subjetividad, un nacimiento psíquico. A ello, para Freud, va a ser necesaria una elección de objeto. El narcisismo es propuesto antes que nada como un componente estructural del aparato psíquico. No se puede pasar de una construcción psíquica sin las vicisitudes que Freud marcó en el texto del narcisismo. Ya entrando en materia, se puede recordar de manera sucinta que el texto freudiano es un apartado de 3 secciones donde se nos explica que yo hice una selección de los puntos que consideré prudentes para el día de hoy. Por supuesto que en estos puntos ni mínimamente se agota la riqueza y todo lo que propone Freud, ¿no? Si esta reunión entre nosotros lograra que tuviera un sentido práctico y un sentido de utilidad, al momento que ustedes revisen el texto de introducción al narcisismo, va a ser una maravilla y yo siento que cada uno de nosotros va a encontrar otros puntos. Nos dice Freud, el narcisismo es un estadio intermedio entre el autoerotismo y el amor de objeto. Nos dice Freud que el narcisismo designa aquella conducta por la cual un individuo da a su cuerpo un trato parecido al que daría a un objeto sexual. Y nos dice que esto sucede dentro del desarrollo sexual regular, o normal de la psique. Esto es esperado en todos los seres humanos. Entonces, el narcisismo es el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. Todos los seres humanos necesitamos una dosis de egoísmo. Todo cuerpo biológico necesita atenderse a sí mismo. El asunto es que de pronto esto se puede convertir patológico y los caminos no son tan sencillos de observar. Freud nos explica entonces que se sustituyen los objetos reales por objetos imaginarios y que de su recuerdo dependerá el posterior acceso motriz al objeto. Insisto, este pareciera una simple oración y un elemento ahí casi insignificante, pero estamos hablando de la memoria y estamos hablando de cómo el individuo hace uso de su memoria y cómo después el sujeto podrá diferenciar aquello que está imaginando, que está representado de lo que es un objeto real. Narciso no lo logra. Narciso, otra de las versiones, una es de Pausanias, dice que Narciso muere de hambre porque deja de hacer cualquier cosa solamente por estarse admirando. Hay veces que uno tiene una idea cerrada, bellísima en la mente, y la realidad te da noticia de que no es así. No importa. Esto sería un estancamiento casi narcisista. En este mismo texto, Freud nos habla del extrañamiento de interés por el mundo exterior, por personas, cosas y objetos. El afuera no existe. Y un repliegue de interés sobre la propia persona. Estas, tanto las personas como las cosas, pueden ser sustituidas por otras en la fantasía. Cuando esto ocurre, parece ser algo secundario y corresponde a un intento de reconducción de la libido al objeto. Se nos plantea claramente que la libido sustraída del mundo exterior fue conducida al yo. Hasta ahí es lo que Freud designa como un estado regular o normal de una construcción psíquica. Cuando la libido sustraída del mundo exterior fue conducida al yo. Y así surge una conducta que se llama narcisismo, y vendrá un segundo momento.
Se hace una notoria diferenciación en Freud entre líbido yoica y líbido de objeto. El estado de enamoramiento estaría marcado como la fase superior del desarrollo objetal, y Freud la entiende como la resignación de la personalidad propia en favor de la investidura de objeto, y se diferencia de su opuesto, es decir, la fantasía. Este es el segundo momento del narcisismo, cuando el sujeto logra renunciar a tener la energía liminal puesta en uno mismo y logra imprimirla en un objeto externo, donde el último punto es el enamoramiento y o lo contrario, el otro polvo es la fantasía. Es esa escala la que Freud nos plantea tanto del narcisismo primario como del narcisismo secundario. Al hablar Freud de la distribución de la libido, nos dirá que la energía mental que no queda al servicio del yo es autoerótica. Este autoerotismo, esta energía mental que solamente queda a nivel fantasía, es donde va a ser el caldo de cultivo de las patologías. Y es entonces que Freud, en este mismo texto, incluye al amor, pues nos indica que uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo, y por su fuerza enfermaría si a consecuencia de una frustración no puede amar. Aquí vemos el mito de Narciso nuevamente. Uno tiene que empezar a amar para no caer enfermo. Nos podemos hacer la pregunta: ¿Narciso estaba amando? ¿Había un objeto externo? ¿Amaba solamente una imagen? Más allá de si esa imagen es él mismo. Uno puede estar enamorado de una imagen que no necesariamente corresponde con la realidad, tal cual como Narciso. Uno no puede asir ese objeto, esa representación mental que yo tengo. Voy a hacer un poco una comparación bastante arbitraria. Cuando el Quijote hay un objeto real concreto que son molinos de viento. Él no ve molinos de viento, él ve gigantes con los cuales él tiene que pelear porque él es el caballero andante, él es el ingenioso andante. Bueno, pues ahí se nos va la subjetividad, la diferencia entre el enamoramiento y la fantasía. ¿Sí? Se plantea así la histórica nomenclatura freudiana, donde nosotros hablamos de diversas formas, y además no necesariamente son, si estás en una, no puedes estar en otra, no. Es como el psicoanálisis, aquí todo es revuelto. Dice Freud que se ama, según el tipo narcisista, a lo que uno mismo es decir, a sí mismo, a lo que uno mismo fue, a lo que uno querría ser, y a la persona que fue parte del sí mismo propio. Las vuelvo a decir porque se pierden con facilidad. Se ama, todas estas cuatro escalas son el tipo de amor narcisista, a lo que uno mismo es, a lo que uno mismo fue, a lo que uno querría ser, o a la persona que fue parte de uno mismo. Y según el tipo de apuntalamiento, es decir, para Freud estas serían las facetas de un amor de tipo ya de narcisismo secundario. Se ama a la mujer nutricia o al hombre protector. Por último, pero no menos importante, Freud plantea los términos de ideal del yo y su tránsito hacia el yo ideal, además de una instancia observadora de sí misma, vinculada con él, base de lo que finalmente sería llamado, años después, superyo. En este tercer apartado de introducción al narcisismo, Freud evalúa algunas afirmaciones respecto del funcionamiento del yo. Este tema actualmente es inagotable, desde mi punto de vista. De manera sucinta,
podemos retomar los puntos que el psicoanalista Octavio Chamizo plantea en su libro Pasajes psicoanalíticos. Cuando hace referencia al término narcisismo, nos dice que debemos entenderlo como un sinónimo del yo instancia en tanto reservorio libidinal. Es aquella estructura psíquica que se va a desarrollar y que al mismo tiempo va a regular la energía que proviene tanto del interior como del exterior. También debemos entenderlo al narcisismo como un momento constitutivo del aparato psíquico que, más que indiferenciado del otro, aparecería aislado del otro, cerrado y autosuficiente. Y la tercera recomendación que nos hace Chamizo dice que debemos entender al narcisismo como un concepto que muestra la investidura narcisista que hacen los padres en relación con el hijo y que tendría como efecto la constitución del yo ideal. En este sentido, el narcisismo primario es un narcisismo sin instancia yoica, donde el acento está puesto tanto en el anhelo narcisista de los padres como los efectos que su intervención tiene en el niño antes de que se constituya el yo. Es en este punto donde aparece esta frase tan famosa, His Majesty the Baby, que incluso está escrita así en el propio texto. Esto hace referencia a que, por ejemplo, como ese cuentito, ¿no? que va la señora en la calle, en el parque, y va paseando en la carriola a unos gemelos, y alguien les pregunta, qué bonitos sus niños, señora, ¿cómo se llaman? Y la señora contesta, la señora que lleva la carriola le contesta, ¿cuál? ¿El ingeniero o el médico? Es decir, los padres imprimen lo que ellos han querido ser, lo que ellos fueron, lo que ellos son, o lo que ellos han perdido en el bebé, sin que a su vez